Buenos días, queridos amigos. Este es un vídeo que creo que te debo completamente porque llevo 2 semanas desaparecido. ¿Es porque he decidido dejarlo porque necesitaba un descanso? No. Lo que ocurrió es que un buen día mi ordenador se fundió, haciendo imposible exportar vídeos o editar fotos. Te cuento. Hola. Hola, necesito tu ayuda. Te pongo en situación. Mi ordenador portátil se fundió hace 2 o 3 días. Lo he llevado a un sitio de reparaciones. Me han dicho que el problema es la placa base. Sí, a la mierda. ¿Y qué más? bueno, me han dicho que ellos tienen una placa base que pueden cambiar. El problema es que esta placa base que ellos tienen es una CPU i3 y no tiene tarjeta gráfica. Cómprate uno nuevo. Sí, porque invertir más en un ordenador que ya es viejo. Hay una calle en Hanoi que es toda de ordenadores. Entonces voy a intentar acercarme, voy a ir a la tienda a ver si encuentro alguna placa base buena, i5, por si acaso. Sí. Si la encuentro me la ponen y me cobran la mano de obra. Y si no la encuentro les digo que me pongan la i3 y a tomar por culo. Claro, claro. Guay, pues muchas gracias, me ha ayudado mucho la conversación. Bueno, Oye, que sepas que esta conversación a lo mejor sale en un vídeo. Así que marché en busca de la placa base. Pues ya hemos llegado, no sé si este es el tipo de sitio en el que podremos encontrar mi placa base, pero vamos a intentarlo. Le acabo de enseñar al tío una foto de una placa base y una foto de mi ordenador y lo está mirando en su ordenador, a ver si lo encuentra. Aquí no la tienen. Hasta luego. Pone Dell, el ordenador roto se llama Dell. Vamos a ver qué nos dice. The motherboard is dead. Oh, so we don't sell parts. No hemos tenido suerte, no lo tienen, vamos a seguir buscando. Y la encontré, pero carísima. Después de hablar con unas cuantas personas, entre ellas Alicia M. Chicano, llegamos a la conclusión de que no valía la pena gastarse todo ese dinero en una placa base para arreglar un ordenador que tiene ya 5 años. He tomado la decisión de que voy a aceptar la placa base de menor categoría para poder exportar el vídeo acerca de My Show e ir tirando por ahora hasta que me compre un nuevo ordenador. Pero a ver, ¿qué es una placa base y por qué es importante? Estos de aquí son los componentes de un ordenador. Esto es la CPU. En segundo lugar tenemos RAM, que es esta. Hay gente que dice que la RAM es como tu memoria a corto plazo y la CPU es como tu inteligencia. Y la tarjeta gráfica ayuda a la CPU a procesar información relativa a los gráficos, es decir, a las imágenes. Por último tenemos disco duro, tiene dentro toda nuestra información. Todos nuestros documentos, todas nuestras películas, nuestra música, etcétera, etcétera, está dentro del disco. Entonces, el disco, la RAM, la tarjeta gráfica y la CPU hablan o se comunican entre sí por medio de la placa base. La placa base es lo que comunica a todos estos. Lo que me ha pasado es que la placa base se ha fundido. Mi placa base se ha muerto y con ella mi CPU. La placa base que le vamos a poner ahora es una placa base con una CPU peor y sin tarjeta gráfica. Con lo cual va a ser una solución temporal, pero vamos a ver si funciona por ahora como solución temporal. El ordenador nuevo simplemente no dio la talla y eso fue, pues la verdad es que una gran decepción. Este es mi ordenador. Lo han limpiado, lo cual está muy bien. Como es el que enciende. Sí, amigos, nos llevamos el portátil a casa. Y la verdad es que no puede hacer el trabajo. Y bienvenidos a otra aventura más. Es horrible. Es horrible. Entonces decidí comprar un ordenador nuevo. Nuevo ordenador. Nuevo ordenador. Nuevo ordenador. Estoy preparada. Vamos a Ordenadorteria. Encontré un ordenador online, me fui a la tienda de Hanoi y así fue mi reacción después de visitar su tienda. Esta tienda es una tienda de mentirosos
En internet dicen que el ordenador es nuevo, pero después llegas aquí y quieren abrir la caja, abrir el ordenador y meterle más RAM para cumplir lo que decían en la página web. Si anuncias en la página web que el ordenador tiene 16 GB de RAM, el ordenador tiene que tener 16 GB de RAM. No puede ser que el ordenador tenga 8, tú lo abras, le metas 8 más y me mandes para casa, porque eso ya no es un ordenador nuevo, eso es un ordenador abierto por ti. Grabé un vídeo en español y un vídeo en inglés poniéndoles a parir. Y creo que no voy a publicar ninguno porque creo que da igual, porque es una tienducha pequeña. Entonces decidí pedir un ordenador online y me lo mandaron para casa, tardé una semana. Y fue un momento súper emocionante cuando llegó el ordenador. La verdad es que estaba en las nubes. ¿Está llamando? ¿Este es mi ordenador? ¡Sí, aquí está! ¡Aquí está! Es una locura. Mira. Ok. Y aquí está mi nuevo portátil. Manual de instrucciones. Ok. Cargador. Este es como el nacimiento del ordenador. Es su primera vez, la primera vez que enciende. Estoy un poco nervioso a ver qué lengua va a venir. ¿Va a ser vietnamita o va a ser inglés? En inglés, muy bien. And we'll have your PC ready for all you plan to do. Estas han sido 2 semanas de mucha reflexión, de mucho darle a la cabeza, de mucho leer, y he tomado ciertas decisiones con respecto a este canal y a este proyecto. En primer lugar, voy a intentar subir vídeo todas las semanas, los martes a las 9 de la noche. Aunque también te digo que si una semana no soy capaz de conseguir algo que valga la pena, no voy a subir nada que no sea suficientemente bueno. Voy a intentar estar mucho más activo en Facebook y en Instagram. Las últimas 2 semanas no he subido absolutamente nada. La verdad es que era frustrante y era incluso un poco doloroso el decir, quiero hacer esto, pero no siento que tenga las herramientas en este momento como para hacerlo. Me llena de alegría decir que ya tengo mi ordenador, ya estoy equipado como para ser activo otra vez en Facebook y en Instagram y en YouTube. Y por último deciros que me gustaría crear vídeos que realmente respondieran a necesidades que la gente tiene, ya sea de curiosidad o de necesidad porque vais a viajar a Vietnam o porque vais a viajar en general y queréis algún tipo de consejo de viaje, tanto general como quizás más enfocado, más particular con respecto a Vietnam o a otros países del sudeste asiático o a algún país que sepáis que yo he viajado. Me gustaría crear vídeos que realmente aportaran cierto valor, que dieran respuesta a una necesidad de entretenimiento, de curiosidad o una necesidad incluso más práctica de gente que va a venir de viaje a Vietnam y le gustaría pues resolver ciertas dudas. Así que sin más dilación me voy a despedir ya. Muchísimas gracias por ver este vídeo, espero que lo hayas disfrutado. ¿Me has echado de menos? Dímelo en los comentarios y cuéntame también, ¿tienes alguna duda con respecto a Vietnam? ¿Algún vídeo que te gustaría que hiciera? ¿De qué te gustaría que hablara en mis vídeos de YouTube? Cuéntamelo en los comentarios porque cuanto más me expreses tú, cuanto más me digas qué te gusta a ti o qué necesitas, mejor voy a ser capaz de transmitírtelo. Chao. Revienta el botón me gusta, dale a suscribirte si todavía no lo has hecho. Si ya lo has hecho no le vuelvas a dar porque entonces te vas a suscribir y eso no nos interesa. Y hasta pronto, seres antropológicos que se interesan por Aventuras con Alberto, un proyecto cinematográfico y audiovisual que estoy lanzando para ti, para el mundo entero, desde Vietnam, Hanoi. Hasta pronto.